Mi nombre es Hefesto Palatinaicos. En la sesión de hoy te mostraré cómo a través del estudio de las formas llegamos a la construcción de estas obras grandiosas de arquitectura griega y cómo eso permite el desarrollo que nos lleva a los ángulos notables. Una de las formas que encontramos en la naturaleza es el hexágono regular. En el panal de abejas es la forma que tiene la entrada de donde depositan las larvas para su incubación. Esa forma la vemos repetida en todo el panal. Ese hexágono regular, o con ese hexágono regular, podemos hacer un estudio bien interesante que se adecua mucho al sistema sexagesimal que vimos anteriormente. Tomemos ese hexágono regular y dibujemos una circunferencia que pase por todos sus vértices. Ahí podemos ver los 360 grados que se forman con el ángulo, con el barrido, como explicamos anteriormente. Vamos a agregar las diagonales mayores del hexágono que vemos dividen a nuestro hexágono en 6 triángulos exactamente iguales. Estos triángulos además son triángulos equiláteros. Al hacer esta división observamos que los 360 grados se dividen entre 6, lo cual quiere decir que cada uno de estos triángulos está conformado por ángulos de 60 grados, que es el primero de nuestros ángulos notables. Si hacemos un estudio similar con el cuadrado, ¿qué podemos hacer? Dibujamos nuestro cuadrado, sobre él trazamos la circunferencia que pasa por todos los vértices y ahora vamos a agregar los segmentos que unen los puntos medios de los lados. Esto va a dividir nuestros 360 grados que ya teníamos en 4 partes iguales, que se dice que los 360 grados o la circunferencia completa está conformada por 4 ángulos rectos que ves aquí en 4 cuadrados dentro del cuadrado mayor. Si para este señor dibujamos ahora 2 diagonales o las diagonales del cuadrado, vemos que cada uno de esos ángulos rectos se divide en 2 porciones iguales para obtener de ellos los ángulos de 45 grados. En el desarrollo previo, cuando teníamos el hexágono regular, vimos que lo dividíamos en 6 triángulos equiláteros. Cada uno de estos señores lo podemos a su vez picar en 2 partes iguales, es decir, si recuerdas, en el triángulo equilátero las alturas, las medianas, mediatrices y todo lo demás coincide, es decir, si trazamos una altura de ese triángulo, vamos a encontrar que dividimos en 2 partes iguales cualquiera de los ángulos. Y ahí obtenemos el ángulo de 30 grados. Los ángulos notables con los que vamos a trabajar son 30, 45 y 60. No son los únicos, pero por ahora vamos a trabajar con estos. Recuerda que los ángulos se expresan también en radianes, que podemos hacer la conversión para el ángulo de 30, de 45 y de 60 para obtener que el ángulo de 30 grados es equivalente o es igual a pi sextos radianes, el ángulo de 45 es pi cuartos radianes y el ángulo de 60 es pi tercios radianes. Esto es de suma importancia, sobre todo cuando vayas a hacer cálculos con alguna herramienta, una calculadora y cosas por el estilo, porque las calculadoras tienen un modo de funcionamiento en grados o en radianes. Entonces puedes encontrarte que estás tratando de hacer las cuentas con grados y la calculadora está en radianes o al revés y los resultados no cuadran. Es decir, debes estar atento al modo de funcionamiento que tiene el dispositivo con el que estás trabajando cuando saques cuentas que intervengan grados. Del desarrollo previo del ángulo vemos ese triángulo que está ahí, que sabemos que parte del triángulo equilátero que obtuvimos con el desarrollo del hexágono. Este triángulo, sus lados miden A, digamos que A es la magnitud del lado del triángulo equilátero, y el lado menor o el cateto menor va a ser a medios, porque acuérdate que se obtiene de dividir en 2 partes iguales uno de los triángulos. No sabemos el valor del otro cateto. Siendo un triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras, donde tenemos que la hipotenusa vale A y uno de los catetos vale A medio. Sustituyendo los valores convenientemente
en la ecuación de Pitágoras, encontraremos que el otro cateto, su magnitud es raíz de 3 sobre 2 multiplicando a. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lado del triángulo, el valor de a es 5 metros, uno de los catetos va a medir ese valor entre 2, es decir, a medios, es decir, 5 entre 2, que es 2,5. Y el otro cateto va a medir raíz de 3 sobre 2 por a, que sería 5, o raíz de 3 sobre 2 por 5, o 2,5 por raíz de 3, como lo quieras ver. Simplemente para cualquier valor del lado, lo que se hace es multiplicar por estos elementos para obtener los dos catetos. Con estos, señores, ahora podemos determinar las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. El coseno de 30 grados sería cateto adyacente entre hipotenusa. Para el valor general sería raíz de 3 sobre 2a sobre a. Eso nos va a decir que para el ángulo de 30 grados el coseno vale raíz de 3 sobre 2. Si consideramos ahora el seno, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, nos va a dar 1/2 de a sobre a. ¿Eso qué quiere decir? Que el seno de 30 grados es igual a 1/2. Y para la tangente vamos a tener cateto opuesto entre cateto adyacente, o lo que es lo mismo, 1/2 de a sobre raíz de 3 sobre 2a. Esta cuenta nos indica que la tangente de 30 grados vale 1 sobre raíz de 3. En este mismo triángulo, el otro ángulo que se forma es el de 60 grados. Acuérdate que tenemos el ángulo recto, 30 grados, y por supuesto el complementario, que va a ser 60 grados. Eso quiere decir que lo que corresponde al seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados. Y el coseno de 30 grados corresponde al seno de 60 grados. Eso es que si el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, eso es igual al seno de 60 grados. El seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Si el seno de 30 grados es 1/2, eso quiere decir que el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Y para la tangente tenemos relación inversa, es decir, si la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3, la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3. Estudiando ahora el cuadrado, vemos que el lado del cuadrado, haciendo la misma analogía que hicimos para el triángulo, valdría a. Esto, utilizando el teorema de Pitágoras nuevamente, nos permite determinar que la hipotenusa, que sería la diagonal del cuadrado para este triángulo con 45 grados, es igual a raíz cuadrada de 2 por a. De nuevo, si el lado del cuadrado mide 3 metros, lo que estamos diciendo es que cada cateto mediría 3 metros, la hipotenusa valdría raíz de 2 por 3 metros. Esos serían los valores. A se deja como genérico. ¿Qué hacemos a continuación? Calculamos de nuevo las razones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Vamos a encontrar que el coseno de 45 grados es cateto adyacente entre hipotenusa, que sería a entre raíz de 2 por a, o lo que es lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Este valor se expresa a veces como raíz de 2 entre 2. Cualquiera de los dos es válido. Si verificamos el seno de 45 grados, como el otro cateto mide exactamente lo mismo, vamos a obtener el mismo valor. Es decir, al hacer a entre raíz de 2a, vamos a tener 1 entre raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Finalmente, la tangente de 45 grados, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería a entre a, que es 1. Entonces, para 45 grados, o pi cuartos, recuerda eso, el seno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2, el coseno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2, y la tangente de 45 grados vale 1. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Vimos las figuras geométricas de las cuales se obtienen los ángulos notables. Estudiamos a partir de esos señores cómo se obtienen las razones trigonométricas de dichos ángulos. Mencionamos que esas señoritas que acabamos de obtener son la base para las construcciones que estamos viendo alrededor
en este escenario y debes recordar que si estás utilizando instrumentos para cálculos trigonométricos, verificar si están en grados o en radianes. En la próxima sesión estaremos haciendo ejercicios con estos valores. Gracias.